Hola, ¿qué tal? Mis queridos hermanos, buenas noches. Ya estamos grabando una pregunta. ¿Me escuchan bien? Buenas Sí, noches, sí. Muy bien, vamos a ver qué horas son. Estamos a 2 minutitos de comenzar. De todas maneras, ya estamos grabando. ¿Cómo ha estado su semana? ¿Bendecidos de Dios? Sí, profe. Bendito Dios. Muy bien. Pues vamos a comenzar con una breve oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, Padre Dios. Gracias por este día que nos das. Te quiero pedir, Señor, con la sinceridad de la que soy capaz, con la vergüenza de la que soy capaz, perdón por mis pecados. Tú conoces la confusión en mi corazón y en mi mente. Sabes que soy débil y sabes que a veces no sé solucionar las situaciones que se me presentan según tu plan, sino que a veces hago las cosas como yo quiero y salen mal. Te quiero pedir perdón, mi Dios, por alejarme de ti y de tu providencia. Te quiero pedir por mis hermanos que hoy están presentes, bendícelos abundantemente en sus familias, en sus hijos, en las personas que ellos aman y los aman, hijos, padres y familiares. Bendice sus casas, sus pertenencias, pero sobre todo bendice su vida espiritual. Te queremos pedir por tu iglesia, por el Papa León, por nuestro obispo, el Padre José Francisco, y por los obispos de cada una de las diócesis donde peregrina el pueblo de Dios. Guíanos como un pueblo hacia ti. Ven, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Pues Buenas vamos noches. a avanzar. Vamos a avanzar rápido porque siempre no quiero que se me quede material y ya nos quedan muy poquitas clases de este semestre. Aquí nos quedan 2 clases y 2 clases más volviendo de vacaciones y se acabó. Entonces, vamos a comenzar. Habíamos hablado acerca de la exégesis, la forma en la que el pueblo de Dios interpreta, permítanme, creo que no estoy compartiendo bien como me gusta, déjenme ver, dejar de compartir, vuelvo a compartir. Coméntenme si se ve en pantalla completa ahorita. ¿Sí? Sí, sí se ve bien. Muy bien. Listo, listo, mis hermanos. Eh, la forma en la que la iglesia nos ayuda a interpretar, nos enseña a interpretarla. Y en ese sentido, al acercarnos a la Sagrada Escritura, tenemos que acercarnos con humildad. Con la humildad, primero, de que somos personas limitadas en conocimiento. Segundo, en que Dios ha establecido desde la antigüedad, permítanme, en el Antiguo Testamento se alcanza a ver legítimas autoridades para guiar a su pueblo y hoy día también tiene legítimas autoridades, el Papa y los obispos, quienes custodian la palabra de Dios, que es la tradición. La Biblia es parte de esta tradición. Entonces, acercarnos con humildad y sencillez a la palabra de Dios, sin pensar que nosotros vamos a descubrir una nueva doctrina que va a revolucionar todo y que Dios nos revela de manera personal estos nuevos misterios y que la iglesia, de la historia de la iglesia está mal. Por eso he querido traer para ustedes este comentario que les puse en el WhatsApp, un comentario de el cardenal Joseph Ratzinger. ¿De cuándo es? No es de cuando era papa, es de cuando era el cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Qué es la Congregación para la Doctrina de la Fe?
la Congregación para la Doctrina de la Fe es un instituto que apoya directamente al magisterio del Papa. En cierta forma, podemos decir que es una extensión del magisterio del Papa, el magisterio de Pedro. Entonces, cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe nos enseña algo, hoy día ya no se llama Doctrina de la Fe, el Papa Francisco le cambió el nombre y se llama ahora Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Antes se llamaba Congregación para la Doctrina de la Fe. Cuando el Dicasterio para la Doctrina de la Fe nos enseña algo, debemos entender que es parte del magisterio ordinario del Papa y por lo tanto es doctrina obligatoria y vinculante para los fieles católicos. De la misma forma que los primeros cristianos aceptaban las definiciones de los apóstoles y sus sucesores. Bueno, quiero tener aquí en cuenta traer esta información que el cardenal prefecto en aquel entonces, Joseph Ratzinger, en un documento que se llamó Instrucción Donum Veritatis, dice lo siguiente: aunque la doctrina de la fe no está en tela de juicio, el teólogo, ¿a quién se refiere con teólogo? A cualquier persona que desea hacer teología, es decir, profundizar en Dios y sus misterios. Y en ese sentido, ustedes son teólogos en cierta manera. Hay teólogos profesionales, los sacerdotes son teólogos, el magisterio debe hacer teología para profundizar en los misterios de Dios. Bueno, el teólogo, se refiere al teólogo normal, a ustedes cuando sean teólogos en Sagradas Escrituras, o yo o cualquiera, no debe presentar sus opiniones o sus hipótesis divergentes, o sea, cuando las opiniones del teólogo se separan de la iglesia, como si se trataran de conclusiones indiscutibles. El teólogo no debe hacer eso, el teólogo debe ser discreto con sus aportes a la teología. Esta discreción está exigida por el respeto a la verdad, como también por el respeto al pueblo de Dios. Por esos mismos motivos, el teólogo ha de renunciar a una intempestiva expresión pública de ellas, o sea, de sus propias opiniones. Si el teólogo encuentra en su estudio de la Biblia, ustedes o yo, algo que dicen, esto es totalmente increíble, nadie lo había encontrado, y ya se lo platiqué a mi obispo y dice que está mal, le mandé una carta al Papa y dice que no, pues a mí no me importa, yo lo voy a publicar en redes sociales y no me importa lo que diga ni el Papa, ni los obispos, ni la Iglesia Católica. Y hago mi propia iglesia. La prudencia y la caridad nos invitan así a hacer teología, pero siempre subordinar nuestra teología al magisterio de la Iglesia. Porque además debemos tener en cuenta lo siguiente. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario, mis hermanos? Bueno, voy a leer esto que yo personalmente escribí, porque no quiero perder ni una palabra. El texto bíblico, la Sagrada Escritura, es una provisión, aquí me faltó poner la palabra, temporal de Dios. Es algo que Dios nos regala, algo que nos provee. Inspirada, es decir, Dios la ha inspirado a los escritores sagrados, e inerrante, es decir, no contiene ningún error en lo que toca a la salvación humana. Puede tener limitaciones propias del escritor sagrado en relación a matemáticas, a geografía, a física, pues sí, claro, eran hombres limitados y Dios no los usó como poseídos robots. Dios toma las limitantes del hombre para transmitir su plan de salvación, bueno, a través de la cual Dios nos revela lo que Él desea de sí mismo y de las realidades divinas. Hago una pausa. En la Sagrada Escritura encontramos absolutamente todo lo que es Dios y todo lo que son las realidades divinas, es decir, las realidades espirituales, el cielo, el purgatorio, la vida eterna. No. ¿Qué encontramos? Todo aquello que Dios nos ha querido revelar y solo aquello que Dios nos ha querido revelar
de sí mismo y de las realidades divinas. Pero Dios es más que solo eso. Por eso hago énfasis en lo siguiente. Pero esta revelación está limitada al lenguaje, primero al lenguaje humano y a la inteligencia humana. Es decir, ni con todas las palabras de la Sagrada Escritura logramos expresar la plenitud de Dios. Se queda corto, porque el lenguaje humano es limitado y la inteligencia humana es limitada y Dios es inefable. Inefable significa no lo puedes decir y abarcar completamente todo lo que es Dios. De Dios, a veces es más fácil decir qué cosa no es, qué no es, que lo que sí es. Repito, la revelación está limitada al lenguaje humano y a la inteligencia humana y es insuficiente para conocer absolutamente todo de Dios y su plan de salvación. Y para poder ejemplificar esta parte, quise traer dos citas bíblicas de la carta a los Corintios. La primera es del capítulo 2, la segunda del capítulo 13, donde San Pablo dice lo siguiente. En la primera dice, nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar aquello que Dios ha preparado para los que lo aman. Es decir, el mismo San Pablo dice, ni ojo vio, ni oído oyó, nadie se imagina, o lo que tú te imagines de las realidades divinas y de Dios, puede ser certero, pero aún así te quedas corto. Yo tenía una amiga que estaba muy metida en la New Age, esta herejía que ha permeado dentro de la iglesia, por cierto. Muchos católicos viven dentro de la herejía de la New Age, los chakras, las alineaciones energéticas, ¿cómo se llama eso? Las constelaciones familiares y todas esas cosas. Bueno, ella me decía, yo no soy católica porque yo pienso que ha de ser muy aburrido cuando en la visión católica, que ustedes los católicos al morirse se van al cielo y todo el día están haciendo oración a Dios. ¿Están hincados ahí frente a Dios o cómo están? Y mi respuesta es, yo no sé cómo es esta realidad divina de la vida eterna, no lo sé, pero sí sé que es lo mejor que me puede pasar en la eternidad. Yo podría decirte, sí, estamos con arpas, los santos están con arpas, alabando a Dios todo el tiempo, pero me quedo corto, no es eso. No es que estemos todo el día haciendo, ¿cómo es la realidad en Dios? ¿Cómo se une el alma humana a la naturaleza de Dios? No lo sé, no lo puedo explicar y me quedaría corto. Por eso tengamos cuidado con las expresiones de la Escritura. Segundo, vean cómo San Pablo describe cómo será nuestra eternidad con Dios. Dice, ahora vemos como en un espejo. Aclaro, los espejos del siglo primero no eran como los espejos de ahora. Los espejos de ahora son sumamente fieles, porque hoy día tenemos cristal muy transparente, tenemos pintura de plata bastante purificada y nuestros espejos son muy fieles. Pero en la antigüedad los espejos eran con cristales borrosos y con materiales poco reflejantes, eran muy borrosos. Cuando tú en la antigüedad, en el siglo I, te veías en un espejo, solo veías una imagen medio borrosa. Bueno, tengan esto en mente. Ahora vemos como en un espejo, confusamente, o sea, hoy, en esta realidad, pero después veremos cara a cara, a quien a Dios. Ahora lo conozco imperfectamente. Después, en la vida eterna, conoceré a Dios, lo conoceré como Dios me conoce a mí. ¿Por qué quise traer estos textos? Para enfatizar el hecho de que la Sagrada Escritura, si bien es palabra inspirada e inerrante de Dios, debido a la limitación del lenguaje humano
y de la inteligencia humana es incapaz de mostrar absolutamente toda la realidad de Dios y toda la realidad de las verdades divinas. No sé si logré explicarme, me gustaría hacer una pausa. ¿Alguien quiere comentar acerca de esto sobre la Sagrada Escritura y su limitante para expresar la plenitud de Dios? ¿Todo bien? Es- Espero que se esté entendiendo. Una de dos, o se entiende todo perfectamente o no se entiende nada, o estoy muy mal. Todo Muy bien, bien, maestro. muy bien. Por esta razón, la Sagrada Escritura, la Iglesia, quien custodia, tiene la obligación, la Iglesia, de cuidar la palabra de Dios y algo que se conoce como el depósito de la fe. El depósito de la fe es toda esa enseñanza que Cristo le entrega a sus apóstoles y que al paso de los años se va aclarando con la ayuda del Espíritu Santo. La Iglesia, con esta autoridad que le viene de Cristo, permítanme, nos propone la siguiente forma de hacer exégesis o estudio de la Biblia. Nos propone 4 métodos. Esto lo encuentran en su manual. Los que tienen el manual de estudio, esto está tomado literalmente de su manual. Nos propone 4 formas la Iglesia. Primero, el método histórico crítico. En este método, la persona que estudia y hace la exégesis, claro, lo insisto, nuestras exégesis siempre deben estar sometidas al discernimiento y guía de la Iglesia y su legítimo magisterio. Bueno, el método histórico crítico es, primero, estudiar el proceso histórico de la formación de los libros que en muchos de ellos no se da de un golpe, una persona se pone a escribir y termina un libro en una semana, uno de los libros bíblicos. El agiógrafo no era así. Algunos libros se completaron, se editaron, se compilaron en un proceso de varios siglos. Entonces, conocer ese proceso histórico, pero también el proceso histórico y la evolución cultural de los pueblos. El pueblo judío. No es lo mismo hablar del pueblo judío y su visión de Dios en el siglo X antes de nuestro Señor Jesucristo que en el siglo VI después del exilio, que en el siglo I y menos aún después de Cristo, cuando Cristo nos da la plenitud de la revelación. Este es el método histórico, conocer la evolución tanto de los textos sagrados como de la cultura del pueblo que fue y de las personas que escribieron los textos. Luego, el segundo método, método de análisis literario. El método de análisis literario es la forma de hacer exégesis reconociendo que en la Biblia es una colección de libros y que los libros están escritos bajo diferentes estilos literarios o géneros literarios. Por ejemplo, existe el género literario de la crónica histórica, donde el autor pretende, con sus limitaciones, escribir una narración de los eventos o que él vio o que le han llegado por tradiciones orales. Estos es los libros históricos. Hay otros libros que no son históricos, que hablan de la sabiduría y el conocimiento tanto popular, pero inspirado por Dios, del pueblo de Dios. Y como estos tenemos los salmos, bueno, más bien, libros como Eclesiástico, Eclesiastés o Sabiduría. Tenemos otros libros que son himnos, cantos de alabanza, himnarios, como los salmos. Tenemos novelas históricas, es decir, narraciones que pretenden dar una enseñanza de Dios, tomando eventos históricos, pero adaptando personajes que es posible hayan o no existido, como es el caso del libro de Esther o el libro de Judith. Tenemos otros géneros literarios como
los géneros apocalípticos, es decir, libros donde la enseñanza se da a través de simbolismos, específicamente el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Tenemos un género completamente nuevo que es el género del el Evangelio, que lo inaugura Jesucristo, en donde se narra los dichos y hechos, enseñanzas, tanto desde un punto de vista histórico, pero también teológico, de lo que narra la persona. Y no todos los textos se deben de interpretar de la misma manera. Tenemos que entender que, primero, qué género es, qué pretendía ser el autor, por qué razón se expresa de esa manera. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, Sí. también otro método que la iglesia nos propone para hacer la exégesis, por cierto, vean ahí puse a unos estudiosos judíos a la derecha, la imagen, leyendo las escrituras e intentando explicarlas. Eso es justo lo que hacemos con la exégesis y la herramienta de la exégesis, que es la hermenéutica. Estos son elementos de la hermenéutica. Adelante, Katy. Maestro, ¿cómo darse cuenta si en los libros, para discernir los libros de la Biblia, si son históricos o si son, este, reales, pues, o es historia? Ok, Oh, bueno. Primero, no perdamos de vista lo siguiente. Los libros son, primero, inspirados por Dios e inerrantes en el sentido de que no contienen ningún error para comunicar el plan de salvación de Dios. Habiendo dicho eso, eh, algún texto puede contener alguna imprecisión histórica, es posible, porque quizás el autor no fue muy preciso, no tenía profundo conocimiento de ese tema, el autor humano me refiero. Entonces, la pregunta es fuerte. ¿Cómo saber si estamos enfrente a un libro histórico, a una novela histórica, a un libro? Bueno, la respuesta es complicada. Primero tienes que saber leer el idioma en el que fue escrito. Ustedes lo comentamos, la Biblia fue escrita en 3 idiomas, principalmente. Hebreo, arameo y griego. Ya desde ahí, como dice mi mamá, torció la puerca el rabo y los puerquitos el rabito. Porque pues no sé cuántos aquí hablemos hebreo, su servidor no. Yo, pues Sí, no. ya. Ahí torció la puerca el rabo y el puerquito, los puerquitos el rabito. Segundo, no solamente basta conocer el idioma, sino las variantes, es decir, el hebreo del siglo X antes del nuestro Señor Jesucristo es diferente al hebreo del siglo I. Entonces tienes que conocer la variante lingüística. Tercero, tienes que conocer arqueología, unir tus conocimientos a los hallazgos arqueológicos. Como pueden ver, la tarea de ser un exégeta profesional no es sencilla, exige bastante conocimiento. Y en base a esto, a los hallazgos arqueológicos, a los documentos históricos, a las diferentes versiones bíblicas que tenemos, los exégetas profesionales o teólogos llegan a la conclusión de que algunos eventos son narraciones históricas y otras son alegorías o son ensalzamientos de algún evento o otros son fáciles de saber. Es fácil saber cuando uno es un canto como los salmos o cuando es un texto proverbial como eclesiástico, eclesiastés, proverbios o sabiduría. Pero otros son más complicados, Katy. gracias. Entonces, hay que estudiar mucho, como pueden ver. Y, Sí, y no solamente eso, en esto también nos damos cuenta la pobreza de algunos intérpretes de la Biblia que creen que basta leerla y que ya con eso sacan la conclusión y la interpretación perfecta. A veces sin siquiera dominar bien el español en el que lo están leyendo. A veces. Es un tema
importante, y yo diría hasta de temor de Dios. Claro, nosotros en la iglesia no tenemos ese problema. La iglesia es madre y maestra. Entonces, la iglesia de Cristo tiene autoridad de Cristo, tiene la protección del Espíritu Santo, tiene las promesas de Cristo, entonces podemos descansar en los brazos de la iglesia. La Virgen María es una prefigura de la iglesia de Cristo, por eso queremos tanto a la Virgen y podemos abandonarnos en los brazos de la Virgen como una madre amorosa, que es la iglesia. Muy bien. Espero haber respondido, Katy, y no haberle dado la vuelta. No sé si fue decepcionante mi respuesta, pero es un tema de mucho estudio. Sí, sí, me lo contestó, maestro. Muchas gracias. Ya me quedó más claro. Ok, bueno. También otra forma en que la iglesia nos propone para tener una buena interpretación de la Biblia es eh, basado, por supuesto, en la tradición, en la sagrada tradición, es decir, cómo la primitiva iglesia, el primitivo magisterio, los papas de los primeros siglos, los obispos de los primeros siglos, entendieron la Sagrada Escritura. ¿Qué interpretación le dieron? Nosotros no estamos desconectados a la historia de la iglesia. De hecho, somos herederos directos de la sagrada tradición. La iluminación que el Espíritu Santo le dio a la iglesia en el siglo XIX, hace 100 años, se convierte en la tradición que heredamos hoy. Y la nueva iluminación que el Espíritu, la revelación no cambia, la revelación ya se dio y no va a cambiar, pero la profundización de este conocimiento sí se va a dar. Lo que los teólogos magisterio de hoy día expliquen, definan y enseñen, va a servir como tradición para las generaciones de cristianos católicos del futuro. Entonces, tenemos que acercarnos a la tradición de nuestros antiguos hermanos mayores, los primeros cristianos. Y también, por supuesto, entender las tradiciones judías para entender cómo entendían ellos los textos sagrados y poder darle un mejor entendimiento y significado. Y por último, también la iglesia nos invita a no descartar las herramientas que nos presentan las ciencias humanas modernas. Por ejemplo, la antropología, la psicología, las ciencias que estudian a las sociedades, la sociología, para intentar entender aquellos tiempos y también aplicarlo ahora. Si yo pretendo juzgar a a una cultura o civilización de hace 1000 años con los criterios antropológicos de hoy, mi interpretación va a ser mala, va a ser errónea. Una vez, una vez, esto me pasó con una alumnita cuando yo daba una clase acerca del sacerdocio de los levitas, de la antigua alianza, del Antiguo Testamento. Y pues se habla mucho del sacrificio de animalitos, de cabritas, de borreguitos y a veces de toros, y a veces de tortolitas y palomitas y eso. Esta hermanita pues tiene un afecto enorme, enorme por los animales. Entonces esto no solo le parecía inhumano, sino aberrante, ¿no? Pero estamos juzgando a una sociedad de hace 2000, 3000 o 4000 años con criterios de hombres del siglo XXI. No es posible. Tenemos que hacer uso de el contexto antropológico, histórico, psicológico de aquellas sociedades. ¿Dudas, preguntas, mis hermanos? Dime, Juan Carlos. Profe Samuel, ahí ya está el documento, la interpretación de la Biblia. Antiguamente la iglesia tenía, yo sé que los padres de la iglesia pues acaban sus propios estudios, pero la iglesia antiguamente tenía también como ese método histórico crítico, esto ya es reciente. No, sí, sí, sí. De hecho, eh, eh, este método ni siquiera es nuevo. Antes de la iglesia, los judíos ya habían establecido algunas normas para su propia exégesis. Entonces, no, esto no es nuevo. Algunas normas del contexto histórico de cómo ellos, antes de nuestro Señor Jesucristo, intentaban hacer exégesis. Entonces, sí, ciertamente
no todo es nuevo. Algunas cosas sí lo son, como el tema de las ciencias humanas, como el entendimiento más preciso basado en los hallazgos arqueológicos. Algunas cosas sí son nuevas herramientas modernas, pero otras ya existían antes. Muy bien. Ahora tengan en cuenta lo siguiente. El Señor Jesucristo hizo una promesa en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Es decir, nosotros como cristianos católicos, confiados en las promesas de Cristo a su iglesia, creemos que el Espíritu Santo asiste a toda la iglesia y de manera especialísima a sus autoridades para interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Por esa misma razón, tenemos tanto cariño, yo al menos yo lo tengo, por el Papa y por el obispo. El obispo es el único que tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo en cada diócesis. Los sacerdotes no tienen la plenitud del sacerdocio de Cristo, lo tienen solo en función de estar en plena unión con su obispo. El obispo es un descendiente directo de los apóstoles, sí, podemos decirlo así, un descendiente de los apóstoles. Y el Papa es un sucesor directo del ministerio de San Pedro. Por esta misma razón, ¿hasta aquí alguna duda, comentario? Bueno, por esta misma razón ustedes, hermanos, yo insisto siempre, si tienen que elegir entre la opinión de un maestro de Biblia, un youtuber o su obispo y el Papa, prefieran la del Papa y su obispo, aunque les parezca que está mal, porque ellos tienen promesas de Cristo. Un profe de Biblia yo no la tengo, yo soy un simple profesor. Un youtuber no tiene las promesas del Espíritu Santo que tienen las legítimas autoridades. Y en este sentido, quiero enfatizar un tema. Hay revelación pública y revelación privada. La revelación pública es lo que Cristo enseñó y transmitió a sus apóstoles. También se conoce como depósito de la fe, la sagrada tradición, la tradición apostólica, de la cual después, ya lo hemos visto, nacerá la Sagrada Escritura. Bueno, pero también el Señor en su providencia a veces nos regala revelaciones privadas. ¿Cuáles son estas revelaciones privadas? Bueno, por ejemplo, aquellas que reciben los místicos, aquellas revelaciones que se nos dan en forma, como una providencia especial a la Virgen María en alguna aparición mariana. Este tipo de revelaciones son revelaciones privadas. Bueno, la Iglesia, más bien, las revelaciones privadas jamás pueden contradecir a la revelación pública. La revelación pública es directo el Evangelio de Cristo, dejado a los apóstoles y sus legítimos sucesores. Por lo tanto, yo como cristiano católico estoy invitado a ceñirme y obedientemente aceptar la revelación pública. Pero podría no aceptar la revelación privada y dejar de ser católico. No, puedes hacerlo. Puedes no ceñirte a una revelación privada y aún seguir siendo buen católico, conservando la revelación pública. ¿Logré explicarme? Por ejemplo, tú podrías no ser un fiel devoto de la Virgen de Fátima y de las apariciones de Fátima, incluso podrías dudar de ellas y podrías seguir siendo un buen católico, pero no puedes dudar de la Santísima Trinidad sin dejar de ser católico. No puedes dudar de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, porque ahí sí ya dejarías de ser buen católico. Logré exponer la diferencia entre la revelación privada y la revelación pública. Con la revelación privada hay que tener mucho cuidado. Primero, una verdadera revelación privada nunca hablará en contra
de la revelación, contrario a lo que dice la revelación pública. Segundo, nunca hablará en modo de desobediencia al legítimo magisterio de la iglesia. ¿Es posible que Dios te regale a ti personalmente revelaciones privadas? Sí, es posible. Dios puede hablar directamente a tu mente y a tu corazón y regalarte cosas para ti, para tu vida espiritual y tu crecimiento espiritual. Pero eso no significa que eso sea una revelación para toda la iglesia. E incluso nuestras revelaciones privadas, si es que algún día Dios nos las regala, la tenemos que someter al discernimiento de la iglesia. Porque a veces alguna revelación privada o una supuesta revelación privada podría ser no fruto de una providencia de Dios, sino quizás de alguna condición mental. Y podríamos correr riesgo de querer proponer como algo de Dios, algo que no es de Dios. Por esa razón la iglesia es sumamente cuidadosa, pero muy cuidadosa para aprobar alguna revelación privada. Pueden pasar siglos antes de que la iglesia decida aprobar alguna revelación privada. ¿Qué significa que la iglesia la apruebe? Significa, primero, que en el mensaje de la revelación privada no existe nada contrario a la fe, a la doctrina o al depósito de la fe, a la revelación pública, a la sagrada tradición. Segundo, que el evento sobrenatural ha sido exhaustivamente estudiado y la única conclusión lógica es que el evento es sobrenatural y no un fenómeno natural explicable por otras causas. Por esa razón, la iglesia es muy cuidadosa para conceder aprobaciones a diferentes apariciones o eventos, apariciones, revelaciones, etcétera. Y nosotros como cristianos católicos tenemos que ser igualmente prudentes y no aceptar cualquier propuesta de revelación como palabra de Dios. Podemos sentirnos confiados de aquellos que la iglesia nos propone. Las apariciones de la Virgen de Guadalupe, una provisión especialísima para los católicos mexicanos, las apariciones de Fátima, las experiencias místicas de los santos. Pero si yo les digo, oigan, ¿qué creen? Apareció una virgen aquí en mi patio, cerquita de la llave de agua, tengan cuidado. Ok, ¿dudas, preguntas, mis hermanos? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. No perdamos de vista esto. El Espíritu Santo vive en la iglesia, está en la iglesia y la guía a toda verdad. No todas las realidades que viven los seres humanos, la iglesia y el mundo hoy día están plenamente explicadas en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia no se explican temas relacionados a la inseminación artificial, a la inteligencia artificial, a el desvivir a las personas que ya están desahuciadas o al desvivirse uno mismo, al inyectarse sustancias que te lleven a estados alterados de conciencia. Eso no está en la Biblia. Pero el Espíritu Santo, basado en la Santísima, el depósito de la fe, la Santísima Tradición, nos enseña cómo discernir todo lo que la humanidad va conociendo al paso de los años y que servirá para las futuras generaciones. Por esa razón, la Iglesia, en su sabiduría, nos invita a nosotros, cristianos católicos, para nuestra vida y nuestra fe cotidiana, a acercarnos a la Biblia con un método que se conoce como la lectio divina. Esta es la forma en la que la Iglesia nos invita, o el método que la Iglesia nos invita para nuestro estudio cotidiano de la Sagrada Escritura. Este método consiste básicamente de 5 pasos, aunque estoy seguro que algunos de ustedes ya practican la lectio divina. ¿Hay en el grupo alguien que ya practique la lectio divina?
Por lo menos las hermanitas de las congregaciones, casi estoy seguro que sí. Sí, maestro. Sí, profe. Sí, maestro. Ok, muy bien. Para aquellos que todavía no estamos familiarizados con el método y la terminología de la Lectio Divina, algunos lo dividen en 4 pasos, otros en 5. Yo prefiero dar el de 5 y es el siguiente. Primero, lectio o lectura. Segundo, meditatio o meditación. Tercero, oratio o oración. Cuarto, contemplatio o la contemplación. Y por último, actio o acción. ¿Qué se hace en la lectio o lectura? Tal cual como lo dice. Bueno, antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier otra cosa, nuestra oración. Al acercarnos a la Sagrada Escritura, acercarnos en actitud de escucha, de obediencia, de sentir confianza de que Dios va a hablar a mi alma directamente, que va a alimentar mi espíritu. Y bueno, primero nuestra oración. Como dijimos, acercarse a la Biblia solo con una aspiración intelectual, bueno, es válido, legítimo, pero pobre, porque nosotros podemos, con esta providencia de Dios, con este regalo de Dios, enriquecernos mucho más. Bueno, paso 1, lectura. Se lee el texto. ¿Cuál texto? Ahorita hablamos de eso. Segundo, después de que lo has leído, haces una meditatio, una meditación, es decir, el texto. ¿Qué te dice a ti? ¿Recuerdan el tema de la eisegesis? Esta es una eisegesis positiva, hecha en el buen sentido, no en el sentido de malinterpretar las escrituras, sino en el sentido de cómo el texto te toca a ti. Esta parábola, cómo me dice a mí en este momento yo soy el hijo pródigo, o soy el hermano que se pone celoso, o acaso soy los cerdos que se comían las bellotas que el hijo pródigo quería comerse. ¿O acaso soy uno de los amigos del hermano que se puso celoso? Es decir, ¿qué te dice a ti? O a lo mejor soy el guarachito del hijo pródigo. No lo sé. Muy bien. Después de la meditación viene la oración, en la cual, una vez que asimilaste el texto y lo que te dice a ti, tú te diriges a Dios y le expresas en este texto tus sentimientos, tus necesidades hacia Dios en todo sentido, ¿eh? En todo sentido espirituales, de tu pobreza espiritual, de tus necesidades materiales, de tus miedos, de tus traumas de la infancia, de las heridas que otros causaron, etcétera. Luego viene la contemplatio. La contemplatio es el paso, creo yo, más importante, en el cual, a diferencia de la oración donde la comunicación va de mí hacia allá, yo me quedo en silencio. Silencio mi corazón, silencio mi alma, de todas sus preocupaciones, de todas sus distracciones, y permito que ahora Dios me hable. Esa es la contemplación. Permitirle a Dios hablar. Que no solamente sea de aquí para allá, sino aceptar lo que viene de allá para acá. A veces Dios nos reta, a veces Dios nos cuestiona, a veces Dios nos conforta. Dios es todo, Él nos va a dar lo que necesitamos y nunca va a dejar de dárnoslo porque nos ama. Y por último, este último actio, algunos los consideran que no es parte de la lectio divina, otros sí. Vamos a pelear por ese detalle. A mí me gusta ponerlo porque se llama acción, es decir, ¿a qué me comprometo conmigo mismo, con mi fe cristiana, con mi comunidad, con mi vivencia cotidiana como cristiano, después de haber leído el texto, meditado, orado a Dios y oído su voz? ¿A qué te comprometes? Muy bien. Bueno, hay varias. ¿Cuál texto van a leer? Se pueden proponer varias formas. Una de ellas es todas las lecturas diarias de la Santa Misa. Todas. La diaria, la de la Santa Misa diaria. Otra es que se propongan un capítulo diario de la Sagrada Escritura. Es algo realizable. Un capítulo se lee en unos 8 a 10 minutos. Y siempre se sugiere empezar por los evangelios. Pero existen, lo venden en el Instituto Bíblico y en otras parroquias,
planes programáticos para el estudio de la Biblia, donde te lees toda la Biblia de principio a fin en un año entero. Y hay una Biblia, a mí me llama mucho la atención. Déjenme ver si la tengo por acá. Sí, acá la tengo. Esta Biblia me gusta, se llama, bueno, esta es la versión de la Biblia española, pero en América se llama la Biblia de nuestro pueblo. Es la traducción del padre Alonso Chequel. Y al final tiene un auxilio de Lectio Divina. Entonces hace una propuesta de cómo podrías, si tú quieres, hacer tu Lectio Divina. ¿Hasta aquí dudas o preguntas, mis hermanitos? Yo sí. Dime, Lulú. Con tantas Biblias que nos han enseñado, si voy a comprar una, ¿cuál de todas? Esa es una pregunta genial. A mí me encanta que la hagan. Bueno, primero entendamos lo siguiente. Los idiomas son elementos vivos que evolucionan. Ustedes pueden ver allá arriba, tengo Biblias con casi más de 100, a veces 200 años de antigüedad, con un idioma español que ya a veces no se entiende, arcaico. Por esa misma razón, las Sagradas Escrituras, los biblistas, van actualizando las Biblias al lenguaje de las personas en ese momento. Si tú tienes una Biblia de tus abuelitos, es posible que algunas ideas ya no se entiendan como se entienden hoy día. La Biblia no cambia, pero el lenguaje evoluciona. Entonces, segundo, depende de tu objetivo al leer la Biblia. Si vas a hacer una lectio divina, creo yo, mi opinión es, necesitas una Biblia con un lenguaje sencillo, accesible a ti, para que no tengas que esforzar tu intelecto, sino dejar fluir tu oración y permitir a tu espíritu abrirse a Dios. Una Biblia demasiado técnica te costaría trabajo para lectio divina, como la Biblia de Jerusalén, sumamente técnica. Hay Biblias bastante más accesibles, como por ejemplo ¿La de Jerusalén, maestro, está bien? la de Jerusalén es muy buena si quieres para estudio, pero para una lectio divina cotidiana necesitas algo menos técnico, como por ejemplo, no sé, a mí me encanta, hoy día ha sido muchas veces corregida y ha mejorado mucho, la Biblia con la que muchos nos hicimos cristianos, al menos es mi caso, la Biblia Latinoamérica, no sé si la ubican. Sí. Una Biblia de muy Sí. fácil acceso al lenguaje, tuvo un problema en los años 60 y 70, la traducción fue muy criticada y no era muy buena, creo que hoy día es más accesible, pero también yo, por ejemplo, tengo una versión de la Biblia de Jerusalén especial para latinoamericanos, está muy accesible en su idioma, pero hoy día he encontrado una Biblia. Bueno, entonces, si lo que vas a hacer es lectio divina, yo sugiero una Biblia de fácil acceso, lenguaje sencillo, aunque eso le pueda quitar fidelidad a la traducción. Por ser fácil, le quita fidelidad. Pero si lo que quieres es hacer estudio riguroso, que se conserven las palabras y con comentarios a pie de página, no teológicos, sino históricos, arqueológicos, quizás una de Jerusalén. Depende para qué la quieras. Yo en tu caso personal, como muchos amantes de la Sagrada Escritura, tengo casi un poquito más de 10 versiones diferentes. Sí, por el momento tengo Jerusalén y Navarra. Bueno, yo usaré, la de Navarra es buenísima. Aquí la Sí. tengo, aquí la tengo. La Biblia de Navarra es buenísima porque conserva, yo creo que es una de las mejores versiones en punto medio. El lenguaje no es tan fácil que haya sacrificado fidelidad al texto bíblico, pero no es tan técnico que sea incomprensible. Yo creo que la de Navarra es un punto medio, pero la que más me ha encantado a mí, déjense las muestro,
Sinceramente es mi favorita. Para mí es esta. Biblia de la Iglesia en América. Primero, es una traducción en español moderno. Segunda, no ha sacrificado mucho en cuanto a fidelidad del texto. Tercera, el lenguaje es muy accesible. Y cuarta, sus comentarios son tanto espirituales como histórico-teológicos. Abajo sus comentarios a pie de página. A mí me ha encantado esta versión bíblica. Me siento muy cómodo con ella para hacer lectio divina o para mi estudio personal. La vi en Entonces, Amazon. mandé. La vi en Y, Amazon. y esta Biblia tiene una virtud. Es una petición especial de la CELAM. Es decir, es una Biblia que los obispos de Latinoamérica mandaron a hacer específicamente para cristianos católicos de Latinoamérica, de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Entonces, a mí personalmente me gusta. Lo que sí también les puedo comentar es que no somos tan eruditos y tan exquisitos como para decir esta Biblia es mala, porque a veces nos cuesta trabajo ser eruditos en el tema. Pero sí puedo decir que hay Biblias que yo no sugeriría, bajo ninguna circunstancia. Primero, la Biblia que en mi opinión está más mal hecha y con intención es una que se llama Traducción al Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová. Es una Biblia que intencionalmente modifica textos. Luego, la segunda que tampoco yo sugeriría es la Biblia versión Reina Valera, porque siento yo que está contaminada de pensamiento protestante y algunas secciones, yo he hecho la comparación, se sesgan a la traducción para que se vuelva poco claro el pensamiento católico en ella. Por ejemplo, la palabra tradición la traducen como enseñanzas. La palabra llena de gracia, que charitomene, la traducen como muy favorecida. Eh, cosas así, detallitos de ese tipo. Además de que, por supuesto, no sugeriría ninguna de estas porque no tienen los textos deuterocanónicos. El protestantismo ha tomado su canon del canon judío que se definió por ahí del siglo 3 o 4 después de Cristo. Recuérdense, para este tiempo ya quien tenía la autoridad era la iglesia y el pueblo judío se había revelado a Cristo. El pueblo judío para este tiempo es una autoridad post-cristiana e incluso anticristiana, es decir, contra las enseñanzas de Cristo. Por eso no sugeriría ni la Reina Valera ni la traducción al Nuevo Mundo. Por ahí hubo un intento de hacer una Biblia ecuménica. Es esta, Biblia Dios habla hoy. Fue una colaboración entre expertos católicos y expertos protestantes. Y no dejó feliz a nadie. Nadie la quiso comprar. Los protestantes las veían demasiado católica y los católicos la veíamos algo protestante. Entonces, yo la compro porque comparo mucho Biblias. Yo la compré por eso. Pero sé que no dejó feliz a nadie. Esta tiene deuterocanónicos, pero pues no dejó feliz a nadie. Excelente pregunta, Lulu. Maestro, ¿Puede tengo una aclarar? pregunta. Adelante, Marcos. Sí, nomás como para clarificar, ¿no? Hay un librito que es únicamente el Nuevo Testamento. Dios habla hoy. Su portada tiene rayas y todo. ¿Es recomendable también dársela a las personas para que la lean? Ese Nuevo Testamento, Dios habla hoy, junto con este otro que regalan mucho, no sé si han visto que los regalan mucho, Sí. es una versión de la Reina Valera 1970. Entonces,
Yo prefiero no regalarla, no me gusta tanto, pero si una persona está aprendiendo la Biblia, empezando a conocer la palabra de Dios, guiada por el magisterio y por la tradición, le puede ser útil. Pero si yo pudiera, mejor le regalaba un Nuevo Testamento católico. ¿Alguna duda o pregunta adicional, mis No, hermanos? Siéntanse libres, ¿eh? algunos nombres, maestro, que usted tenga de Nuevos Testamentos que sean católicos aptos para una persona que va a empezar a leer la Sí, Biblia. sí. Déjenme ver, por aquí tengo. Mm, ah, la tengo hasta abajo. Es un Nuevo Testamento que se le regala a los niños que hacen su primera comunión. Voy a sacarlo, lo tengo hasta abajo de mis libros y voy a ver qué edición es. Pero creo que es muy recomendable. Es la que sugieren en mi parroquia para los niños de primera comunión. Ok, No, maestro, gracias. voy a sacarle, te prometo que le tomo una foto y veo qué versión es. Está bueno, gracias. ¿Alguna otra duda, mis hermanitos? Una pregunta con sinceridad. ¿Están siendo provechosas las clases? ¿Estoy logrando transmitir algo que les enriquezca? Algunos ya dominaban estos temas, para otros espero sea algo nuevo que les estoy aclarando. ¿Vamos bien? Demasiado. Muy bien. Bueno, mis hermanos, pues vamos a terminar la clase aquí. Casi nos fuimos una hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Señor Dios Padre poderoso, bendice a mis hermanitos, compañeros de la clase. Te pido, mi Señor, los bendigas en su persona entera, su realidad material, pero sobre todo su realidad espiritual. Sé tú el Señor de sus vidas y de la mía también. Y nuevamente, Dios poderoso, te pido perdón por nuestros pecados. Sinceramente, te pido perdón por nuestros pecados. Virgen María, nuestra Madre, Madre de nuestro Señor Jesucristo, ruega a tu Hijo por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No sería mala idea que a partir de hoy comiencen a hacer aquellos que no lo hacen su lectio divina. Aunque, si gustan, creo que van a tener un curso completo de lectio divina en el bíblico. Ok. Muy bien. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias, maestro. Que pasó buenas noches. Buenas Bye. noches, profe. Gracias, Gracias, profesor. maestro. Buenas noches. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches.